hasta el Calvario para salvarte a ti y a mí. Ese es nuestro Dios. Hermoso es su nombre, grande es su nombre. Cantemos juntos. Los cielos declaran, tu nombre proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Igualable, incomparable, hoy y por siempre
gloria también, tuya es la gloria, el poder y la autoridad. tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso es el nombre de nuestro Dios. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Mateo 18:20 dice que donde están 2 y 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él. Así que en este momento quiero pedir que si estás en tu casa con tu familia, ya se pongan todos juntos, se tomen de las manos y en este momento hagas de tu casa una iglesia. Porque la iglesia no es este edificio, pero donde estamos reunidos con Jesús ahí. Así que haz de tu casa una iglesia en este momento y pon todo en las manos de Dios, porque solo Cristo está en control. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en Cristo, porque de Él viene mi salvación, su poder y toda su grandeza.
En estos momentos de caos, sabemos que solo Cristo tiene el control, solo Cristo tiene el mando de nuestras vidas. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Amado Dios y Padre bueno, mi deleite, nuestro deleite eres tú. Ayúdanos a que esa sea nuestra experiencia diaria. Te ofrendamos este culto, te ofrendamos los cánticos, las plegarias, las ofrendas, te ofrendamos nuestras vidas. Oh Señor, ven, llena el lugar donde tu iglesia se congrega. Llena el lugar, la casa, el rincón, no importa donde sea, Señor. Qué bueno es saber que si un templo físico se cierra, nosotros, tus hijos, somos templos de tu morada. Ven a morar con nosotros y en nosotros. Abrimos tu palabra, Señor. Mientras predicamos, mientras presentamos tu mensaje, llénanos de tu gracia y enséñanos a bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy alegre, estoy contento, muy feliz de poder estar con ustedes. Yo sé que ustedes en sus casas, yo aquí, quizás nos sentimos un poquito extraños porque no podemos vernos el rostro. Bueno, ustedes pueden verme a mí, yo no los puedo ver a ustedes, pero yo sí sé que aunque estamos ausentes físicamente, estamos presentes en el Espíritu, estamos presentes en propósito para honra y para gloria de nuestro Dios. Yo quiero invitarte a que vayas a la Biblia y juntos compartamos el mensaje de Dios para hoy. Este mensaje lo he titulado Comparte la vacuna. Comparte, ¿qué cosa? Comparte la vacuna. Hoy te voy a dar una vacuna para que te cures del virus y para que cure a otros. Así que me gustaría que tú no solo seas bendecido hoy, sino que estés listo para compartir esta vacuna con alguna otra persona. ¿Te parece bien? Quiero abrir la Biblia. Vamos a trabajar con el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Vamos a trabajar con el capítulo 10 de San Lucas. Ahí voy a trabajar mayormente el sermón. Así que abres tu Biblia, Lucas capítulo 10. Vamos a trabajar con esos versos allí uno tras el otro. Pero antes, yo quiero fortalecerte con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. En su segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 9, el apóstol dijo, en el cual, es decir, en Jesucristo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero, dice él, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre. Es posible que ahora tú estés en cuarentena, es posible que ahora tú estés encerrado, es posible que ahora tú tengas miedo de salir al frente y te sientas preso. Es posible o es seguro que el templo hoy no está abierto, pero la palabra de Dios, el evangelio no está preso.
La palabra de Dios siempre está libre, siempre está abierta, siempre está lista para que cualquiera de nosotros podamos expandirlo por todas partes. Yo quiero invitarte a que hagamos una similitud hoy con el virus COVID-19 y hagamos una comparación hoy con el gran virus que ha afectado el universo. Es el virus del pecado. Nosotros ahora podemos oír hablar del pecado como un virus y no nos asombramos, pero cuando el pecado entró en el universo y cuando el pecado entró en el mundo, causó una alarma en todo el cielo. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Él. El coronavirus, el COVID-19 nos enferma, nos puede quitar la vida, morimos y se acabó. Pero cuando somos infectados por el pecado, el resultado no es que morimos solamente, sino que morimos eternamente. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, lo que está diciendo que una persona infectada por el pecado está destinado a morir para siempre. Tú crees en la Biblia, yo también, y tú sabes que cuando morimos esta vida, la Biblia dice que volveremos a vivir, que resucitaremos. Si nos tocara morir por X o Y enfermedad y has muerto en Cristo, dice la Biblia que aquel que muere, que ha muerto en Cristo, volverá a vivir. Pero el que es infectado por el virus del pecado, si no recibe el antídoto, si no recibe la vacuna, morirá para nunca más existir. Cuando el pecado entró en el mundo, cuando el pecado entró en el cielo, primeramente en Lucifer y luego pasó a este planeta quedó en cuarentena. Este planeta quedó aislado. Dios tuvo que aislar este planeta, tuvo que aislarlo porque para que el virus no pase a otro más. Pero qué bueno es saber que Dios no solo nos aisló como planeta, sino que nos mandó el antídoto, nos mandó la vacuna, nos mandó el remedio. La palabra de Dios dice que en Adán todos mueren, pero que en Cristo todos serán vivificados. Está diciendo que si yo por Adán recibo el virus del pecado que me lleva a la condenación y a la destrucción, también está diciendo que en Cristo yo recibo la vacuna, recibo la sanidad y en Él yo soy vivificado. Así que, amados, yo quiero decirle a ustedes de una manera especial, quiero decirle a ustedes que aunque hemos sido infectados por el pecado, en Cristo tenemos sanidad. ¿Puede decir gloria a Dios por eso? ¿Puede decir amén? Así que si estás ahí en el chat, aquí yo no oigo tu amén, escríbalo en el chat. Necesitamos sentir que estamos juntos, aunque estamos lejos, estamos juntos, estamos conectados. Di gloria a Dios en el chat y de esa manera está diciendo, yo he sido vacunado por el antídoto del pecado, he sido vacunado con la sangre de Cristo. Por eso la Biblia va a decir más adelante, Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que para aquel que está infectado por el pecado, el evangelio es la vacuna, el evangelio es la cura. Nosotros estamos desesperados, estamos asustados con el coronavirus, pero a veces no nos asustamos con el pecado. Estamos asustados por ser infectados con una nueva enfermedad que al momento no tiene cura, pero no nos alarmamos porque estamos afectados por el virus del pecado. Yo quiero pedirte, hermano, quiero pedirte que hoy oremos, le pidamos a Dios, hazme sentir mi condición de pecador para que yo pueda correr rápidamente a buscar el remedio. Bueno, acabamos de recibir 22 amén. Yo me imagino que muchos más dijeron amén, solo que no lo escribieron. Alabado sea el Señor. Amados, cuando Cristo inició su ministerio y cuando trajo la bendición de la salvación al mundo, dice la Biblia que empezó diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. De esta manera Cristo lo que está diciendo, el remedio ha llegado. Hay un antídoto, hay una salida, es lo que Cristo estaba diciendo de una manera real. La Biblia dice que escogió a 12, tomó a 12 y a los 12 los bendijo, a los 12 los escogió, los apartó y luego dice que a los 12 los envió. Ante un mundo enfermo por el pecado, Jesús no podía quedarse de brazos cruzados. Él estaba predicando, él estaba evangelizando, pero Jesús estaba buscando multiplicarse. No solo ser Él quien propague y quien promueva la sanidad del mal, no solo ser Él quien promueve el evangelio, sino que escogió a 12 y los envió.
Es como decir, multiplicándolos. Si ahora mismo apareciera la vacuna del coronavirus y te imaginas que una sola persona empiece a vacunar a la gente. ¡Qué desastre! Lo más normal que pasaría es que si aparece la vacuna, empiecen a multiplicarse las personas que la pueden aplicar. Es lo que hizo Jesús. Él trajo el antídoto del pecado y entonces formó a 12 y los envió. Pero dice la Biblia que más tarde escogió a 70. Y eso me gusta, que el número se fue multiplicando. Ahora no son 12, son 70. Y sigue leyendo la Biblia, dice que después que Cristo ascendió en el aposento alto eran 120. Y si sigue viendo cómo se fue multiplicando la cosa a gran escala, después no van a ser 120, van a ser 5,000, van a ser miles. De manera que hoy el Señor está buscando que tú y yo nos convirtamos en propagadores del Evangelio para compartir la vacuna que cura del pecado a este mundo que está perdido. ¿Podríamos hacer eso? Yo quiero invitarte para que no te distraiga. El coronavirus está atacándonos. Hay que ser serio, hay que prepararse, hay que tomar las decisiones correctas, hay que aislarse lo necesario, hay que lavarse las manos, hay que mantener un buen sistema de salud funcionando, buen sueño, buena alimentación. Pero yo quiero decirte que no permita que esto te distraiga y te convierta ahora en un alarmista y en alguien que era un propagador de esta mala noticia, cuando Dios te ha hecho portador de la noticia más maravillosa del universo. Dios te ha hecho portador de una vacuna que cura del pecado, que es el Evangelio. Si tomamos ahora nuestro celular, empezamos a mandar mensajes, a decir un montón de cosas. No, dile a tu vecino, dile a tu amigo, dile a tu familiar que tienen la cura del peor problema del pecado. El Evangelio es la cura. Así que Cristo escogió a 70, se multiplicó, escogió a los 12 y los envió, y ahora escogió a 70. Me gusta porque el Evangelio es inclusivo, no es exclusivo. A veces nosotros los seres humanos, cuando estoy en un puesto, ya sea en la iglesia, en algún lugar, estoy celoso porque no quiero que nadie venga a quitármelo. Pero yo veo que Cristo escogió a 12 y ahora esos 12 lo convierte en 70. Hay un relato en la Biblia donde Juan le dice a Jesús, Señor, encontramos a uno predicando en tu nombre y haciendo milagros en tu nombre. Y se lo prohibimos. Y Jesús le dice, no se lo prohíban, porque el que no es con nosotros es contra nosotros, y si este está hablando de mí, está con nosotros. A veces nosotros somos exclusivos. Yo soy el pastor, no quiero otro pastor. Yo soy el líder de esto, no quiero otro. No. En esta parte encontramos que Cristo tenía 12 discípulos, pero más tarde lo multiplica a 70. El Señor quiere hoy multiplicar el número de miembros, el número de hermanos, el número de personas que puede expandir este evangelio para traer sanidad a este mundo. ¿Quieres sumarte? ¿Quieres sumarte? En la iglesia de Orlando quisiéramos tener no 12 ni 70, quisiéramos tener 400 personas que salgan con la vacuna que cura el pecado a inyectar, a bendecir a muchas personas para que la sanidad pueda llegar. Cristo escogió a 12, posiblemente representando a los 12 patriarcas, luego escoge a 70, posiblemente representando a los 70 ancianos que vinieron a ayudar a Moisés. De alguna manera o de otra, Cristo multiplicó el número. En Lucas 10, yo quiero presentarte 3 puntos sobresalientes. 3 puntos, te lo estoy regalando, así que ustedes que siempre esperan 3, ahí tienen los 3. Hoy sigo siendo generoso como siempre. 3 puntos yo puedo mirar en Lucas 2. En Lucas 10, puedo mirar 3 puntos en esta parte cuando Cristo escoge a 70 y los envía, los instruye, los forma. Dice el versículo 1 de Lucas 10, después de estas cosas el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En otras palabras dijo, vayan delante preparando el camino que más tarde yo iré por allí. Yo encuentro 3 puntos importantes. Número 1. Escríbelo, agárralo allí. Número 1, la cosecha es grande y los obreros son pocos. La cosecha es grande y ¿qué cosa? Y los obreros son pocos. Número 2, recoger la cosecha implica sacrificio. Pastor, estás ahora cambiando el tema de cosecha, de enfermos y vacunas a cosecha. Bueno, el texto aquí en Lucas 10 habla de cosecha, pero yo quiero decirte que la gran cantidad de infectados por el pecado que hay en este mundo, Dios lo ve como una gran cosecha que Él quiere colectar para su reino.
Punto número 1, la cosecha es grande y los obreros son pocos. Número 2, recoger la cosecha requiere sacrificio. Y número 3, recoger la cosecha produce gran gozo. Recoger la cosecha produce ¿qué? Vamos de una vez con el punto número 1. La cosecha es grande y los obreros son pocos. Voy a leer el versículo 2. Lucas 10, versículo 2. Dice aquí, les dijo, ciertamente, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, mies es cosecha, la cosecha es grande, la cosecha es abundante, pero hay pocos obreros para recogerla. Son tantas personas que hay en el mundo que necesitan la bendición del evangelio, pero hay tan pocas personas para propagarla y para llevarla de aquí para allá. Dios ve una gran cosecha cuando nosotros no vemos ninguna o tal vez vemos una escasa cosecha. Donde nosotros vemos un mundo perdido, Dios ve una gran cosecha para su reino. Humanamente, cuando miramos las ciudades, cuando miramos las grandes urbes del mundo, lo que miramos es un mundo perdido, perverso, esperando el día de la destrucción. Pero cuando nosotros vemos eso, Dios mira una gran cosecha. Te doy algunos ejemplos. ¿Está listo? Tenemos el caso de Nínive, donde Jonás y los israelitas solo veían una nación perversa, idólatra y corrupta. Dios veía una gran cosecha para su reino. ¿Estás conmigo? Te doy un segundo caso, el caso de los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos era una nación al lado de ellos, de gentes perdidas, de gentes paganas, de gente idólatras. Y los judíos solamente miraban a los samaritanos como combustible para el fuego final. Y Cristo le dijo a los discípulos, después de haber atendido a la mujer samaritana, vosotros decís que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo que los campos ya están blancos y listos para la cosecha. Cuando nosotros no vemos un lugar propicio para cosechar, Dios lo ve. Te puedo dar un caso más, es el caso de los corintios. Dice que cuando Pablo regresaba de Atenas, el Señor lo dirigió a la provincia de Acaya, a los Corintios, una de las ciudades más corruptas de la época. En los tiempos de Pablo, decirse que tú eras de Corinto era decir, eres de un lugar totalmente corrompido. Entonces el Señor le dijo a Pablo, estoy citando Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de la noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo que menos pensaría un cristiano en los tiempos de Pablo era que en Corinto Dios tenía mucho pueblo. Sí, Dios tenía mucho pueblo en Corinto. Donde nosotros no vemos cosecha, Dios ve cosecha. Donde nosotros no vemos un lugar propicio para que la gente acepte a Jesús, Dios lo ve. Así que necesito decirle, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a mirar como tú miras. A veces nosotros sentenciamos a personas a la perdición. Decimos, no, ya ese no tiene cura. No, ese es un caso perdido, solemos decir. No, para Dios no hay casos perdidos. Todo ser humano tiene cura. Todo ser humano puede sanar del pecado cuando recibe el evangelio, porque es poder de Dios. Quizás miremos a la ciudad de Orlando, que es la ciudad donde nos ha tocado a los miembros de esta iglesia. Yo sé que muchos de los que nos están mirando y oyendo por las redes no son de Orlando. Quizás tú mires tu ciudad en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico, en Costa Rica o en algún otro lugar de Estados Unidos. Quizás tú mires a Tampa, hay personas conectadas de Tampa, tú mires a Miami y digas esta ciudad está perdida. O tal vez tú seas de esos cristianos que te sientan en un banco esperando que llegue el momento, diciendo, Señor, ven pronto porque este mundo está perdido. No, en este mundo perdido Dios tiene mucho pueblo. Tenemos que entender eso. En este mundo infectado por el pecado, en este mundo corrompido y sentenciado a muerte, Dios tiene mucho pueblo y tiene la vacuna, tiene el medio poderoso de llegar a esa persona y transformarlo. Lo único que Dios no lo hará Él mismo descendiendo, Dios lo hace a través de nosotros. Por eso Cristo después de 12 escogió 70.
Es una manera de Cristo decir, hay espacio para que otros más puedan venir, para que otros más puedan sumarse, para que otros más puedan estar con nosotros y ser parte en la salvación y en la redención del mundo. La cosecha es grande y los obreros son pocos. Ciertamente, dijo él, versículo 2, ruéguenle al Señor de la mies que envíe más obreros, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Para nosotros, los miembros de iglesia, los que predicamos el Evangelio, para nosotros pareciera ser que el problema es cosecha. ¿Tú captas lo que estoy diciendo? Para nosotros a veces el problema es a quién le predico, a quién alcanzo, a quién le llevo el Evangelio, a quién le doy estudio bíblico, a quién le enseño la palabra. Pareciera que el problema no es quién enseñe la palabra, sino quien reciba la palabra. Pareciera que el problema no es el obrero para recoger la cosecha, sino que no hay cosecha. Pero según este texto dice que hay mucha cosecha, lo que hay es pocos obreros. Si a ti te ha tocado ser anciano de iglesia, pastor de iglesia, líder misionero de la iglesia, te das cuenta que el problema no es cosecha, el problema es obreros. ¿Cuánto trabajo nos da a veces llamar a la iglesia y decirle, hermanos, queremos reunirnos para compartir la palabra, para dar estudio bíblico? A veces queremos que la iglesia tenga 100, 180, 200, 500 estudios bíblicos para dar, pero a veces cuando apenas tenemos 30 o 40 estudios bíblicos no aparece quien dé los estudios bíblicos. Yo recuerdo allá por el año 1992, yo estaba dando una campaña. Me tocó dar una campaña en mi propia iglesia donde yo había crecido, había dado campaña en muchas iglesias, así que el pastor me dijo, ven, da una campaña en tu iglesia. La iglesia me apoyó, yo doy gracias que allí, aunque yo era profeta en mi propia tierra, me apoyaron y estuvieron conmigo. Recuerdo esa campaña maravillosa allí en la iglesia de Vietnam, y fue una campaña maravillosa. La iglesia se llenó, tuvimos que traer los asientos de la escuela y ponerlos en los pasillos porque se llenó, había gente hasta por fuera en las ventanas. Terminó la campaña de 2 semanas, pero era tanta la gente que seguía viniendo que decidimos dar 2 semanas más de estudios bíblicos. Y mucha gente vino a tomar los estudios bíblicos. Al final quedamos con una lista de más de 150 personas que estaban dispuestos a abrirnos su casa para que fuéramos a estudiar la Biblia con ellos. Fue la primera vez que empecé a entender este texto, porque ahora teníamos 150 personas que estaban diciendo, las puertas están abiertas, vengan a mi casa, quiero estudiar la palabra con ustedes. Y ahora no encontrábamos quien estuviera dispuesto a ir a compartir la Biblia con ellos. La mies es mucha, dice la Biblia, pero los obreros son pocos. Ese es el problema. Este mundo está infectado por el pecado, hermano. Tú has alcanzado la vacuna, tú has alcanzado el Evangelio, tienes la esperanza del regreso de Cristo, pero al lado de tu casa, al lado de tu trabajo, en la silla que te sienta, al lado de la silla que te sienta, hay un infectado por el pecado que no tiene esa esperanza. Necesitamos compartir la vacuna. Necesitamos este mundo inmenso que Dios lo ve como una gran cosecha que quiere traer a su reino. Necesitamos que ayudemos a Dios a alcanzarlo y a traerlos. Dice la Biblia que Jesús le dijo, rogad al Señor de la mies. Es una orden. No solo los envió a recoger la cosecha a los 70, sino que le dijo a los 70, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pocas veces aplicamos ese mandato. Pocas veces nos detenemos a orar intencionalmente para que Dios cumpla esa promesa. Cristo le dijo, ruéguenle al dueño de la finca, ruéguenle al dueño de la cosecha que envíe más trabajadores. Pero a veces en la iglesia oramos por todo, pero no oramos por más obreros. Y deberíamos orar por más obreros. Si estás dando estudio bíblico a una persona, a 2 personas, órale a Dios para que mande 2 más y te ayude. Si estás compartiendo la palabra con alguien, no solo tiene el mandato de Dios de compartir la palabra, también hay un mandato, rogad al Señor de la mies, ruégale al dueño de la cosecha para que envíe más obreros a recogerla. Es un mandato de Dios. Hace unos años llegué a una iglesia, a una pequeña iglesia. Quizás me están oyendo los hermanos de la iglesia de Pinellas en San Petersburg, aquí en Tampa. Llegué a la iglesia de Pinellas, hermanos cariñosos, hermanos lindos allí. Y siempre los recuerdo, les digo a ellos, como el primer amor que Dios me dio cuando vine a trabajar aquí a Estados Unidos. Pero había una carencia de líderes.
tenía otra iglesia, hacíamos el culto de oración los miércoles, así que le pedí a los hermanos de Pinela que hagamos el culto de oración los martes para yo estar en los dos lugares. Y así que estando en la iglesia en un culto de oración los martes, reté a los miembros de la iglesia y le dije, vamos a orar, vamos a demandar esa promesa. El Señor dice que la cosecha es grande, pero no hay obreros. Vamos a demandar que Dios mande obreros. Y todos los martes un tema de oración era, Señor, manda obreros a tu iglesia. Hermanos, yo quiero decirle que esa promesa se cumplió. El Señor nos mandó nuevos líderes. El Señor nos mandó una camada grande de líderes. Nos mandó nuevos líderes para ser ancianos. Nos mandó nuevos líderes para ser líderes misioneros. Nos mandó nuevos líderes para trabajar por los jóvenes. Y en poco tiempo la iglesia era otra. Yo te invito a que cuando ores esta noche, cuando ores esta tarde, cuando ore a Dios cada día, no solo le ore a Dios para que te convierta en un misionero. Órale a Dios para que mande más obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le hablé de 3 puntos. El primer punto, la mies es mucha y los obreros son pocos. El segundo punto, recoger la cosecha requiere sacrificio. Recoger la cosecha, ¿qué cosa? Requiere sacrificio. El versículo 3 nos dice, Lucas 10, versículo 3 dice, yo os envío como a corderos en medio de lobos. O sea, Lucas 10, versículo 3, Cristo le está diciendo, yo los estoy mandando como corderitos en medio de lobos. Oye, cualquiera no se siente animado para ir a compartir la palabra cuando te dicen, tú eres un corderito y vas a hacerlo en medio de lobos. Lo más grande y mejor que nos puede ocurrir después de ser salvos es convertirnos en obreros en la causa de Dios. Pastor, dirá usted, aunque yo sea un cordero en medio de lobos, sí, lo más maravilloso que te puede pasar en esta tierra después de aceptar la salvación en Cristo es convertirte en un misionero. No hay obra más sublime que cooperar con Dios en la salvación de la humanidad. No hay obra más grande, no hay obra más sublime. Posiblemente tú perteneces, tú estás participando de una obra, de un trabajo, de una tarea, de diferentes cosas que te gustan, pero no hay tarea más importante en esta tierra que convertirte en un propagador de la gracia de Cristo. No hay obra más grande, más linda en esta tierra que convertirte en un socio con Jesús en la salvación del prójimo. Por la eternidad, cuando seamos redimidos, encontraremos muchas personas que nunca se cansarán de darnos gracias porque lo ayudamos a ser salvo. Pero ser un obrero en la viña del Señor requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Lo primero es que te vas a mover en un mundo hostil. Te vas a mover en un mundo donde pareciera que te quieren tragar, que te quieren destruir. Cuando Cristo envió a sus discípulos, que eran pescadores, que eran artesanos, que eran hombres comunes del pueblo, y los envió a predicar el evangelio en Judea, donde estaban los rabinos, los doctores de la ley, la gente que sabían, parecían corderitos en medio de lobos. Usted y yo conocemos la historia que al mismo Cristo estos lobos querían comérselo vivo, al punto que lo crucificaron. Así que ahora Cristo tomar a Pedro, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Natanael y enviarlo en este ambiente era enviarlos como corderos en medio del lobo. Pero recuerda que Jesús les dijo más adelante, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Alabado sea el Señor. Vamos como cordero en medio del lobo, pero vamos con el poder de Dios. Posiblemente nos toque desenvolvernos en un ambiente donde los demás nos vean como tontos porque no somos maliciosos. Posiblemente nos movamos en un ambiente donde los demás nos vean como, este sí es tonto porque yo no tengo la malicia ni la maldad que él tiene. Y posiblemente cuando la gente nos vea, nos coja lástima y diga, ay, ese pobrecito. No. Vamos con el poder del Señor. Con la capacidad de hollar serpientes y escorpiones. Vamos en el nombre de Cristo, no te amedrentes, ve en el nombre del Señor, como cordero en medio de lobos, pero con el poder del Señor. No tengas miedo. Otro sacrificio que tienes que hacer si te conviertes en obrero del Señor es que tendrás que aprender a vivir por fe y a depender de Dios. Generalmente la naturaleza humana quiere tener todo el control. Quiere tener todo resuelto, quiere tener todo a mano y confiar en su propio brazo. Pero cuando te conviertes en un obrero del Señor, tienes que aprender a vivir por fe. Siéndote sincero, es una de las cosas que a mí más me cuestan.
A mí personalmente, con los años que tengo, nací en este evangelio, los años que tengo de pastor, una de las cosas que más me cuestan es aprender a vivir por fe. Y hoy cuando estamos siendo amenazados por una enfermedad como el coronavirus, y hoy cuando nos vemos un poco impotentes y no tenemos la solución en las manos, entonces nos damos cuenta que sí es necesario aprender a confiar en Dios y a depender de Dios. A estos misioneros que el Señor envió, le dijo, no llevéis bolsa. Estoy leyendo el versículo 4 y 5. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa a donde entréis, primeramente decid paz, sea en esta casa, y morad con ellos. En otras palabras, no te lleve todo resuelto, yo te voy a resolver tu camino. En otras palabras, no tenga todo bajo control, déjame a mí, que yo soy quien tiene el control. Pareciera que la palabra de Dios me está diciendo que no sea responsable, que no haga arreglo, que no haga provisión. No es eso lo que la palabra de Dios está diciendo. Lo que nos está diciendo es que tenemos que aprender a confiar en Dios en este tiempo y a creer que Dios proveerá y Dios suplirá. Eso es lo que nos está diciendo. En la obra de Dios no debemos depender de cuánto tenemos, sino de lo que Dios proveerá. Alabado sea el Señor. Tenemos que aprender a vivir dependiendo de Dios. A veces le doy estudio bíblico a una persona, comparto la fe con otra persona, hago todo lo que está a mi alcance y no lo logro, porque posiblemente estoy usando todos mis recursos, todo lo que yo tengo, pero la obra de salvar al prójimo, la obra de predicar el evangelio, es una sociedad entre Dios y el hombre. Y es una sociedad entre Dios y el hombre, no porque Dios necesite al hombre, sino que el hombre necesita a Dios. No solo para que Dios lo acompañe, sino que el hombre, tratando de salvar a otro, se salva a sí mismo. Pero a veces damos el estudio, compartimos la palabra, predicamos el evangelio dependiendo de nosotros. En este texto Jesús le está diciendo a los 70, váyanse sin alforja, váyanse sin comida, no estén pendientes, no, yo voy a proveerles. Posiblemente estoy hablando para personas que tienen meses, años o casi toda una vida queriendo alcanzar a alguien, ganar a alguien, evangelizar a alguien. Yo quiero decirte que te ponga en las manos de Dios. Dile, Señor, heme aquí estoy, envíame a mí y ahora ve de rodilla en un rincón. Señor, yo quiero confiar en tu poder, quiero confiar en tu gracia. He usado mi método, mi manera, he usado mis recursos, pero hoy quiero depender de los tuyos. Aleluya. Así que los 70 se fueron. Cualquiera que miraba a los 70 decía, están locos, se van a andar por allí sin comida, sin alforja, sin mochila, sin ninguna cosa, pero Dios proveyó. Alabado sea el nombre de Dios. Otro sacrificio, estoy en el segundo punto. Primer sacrificio es que vas como cordero en medio del lobo. Segundo sacrificio es que tienes que aprender a depender de Dios. Tercer sacrificio es que tienes que concentrarte en la misión que Dios te da y no distraerte. Los seres humanos somos buenos distrayéndonos. Nos distraemos porque nos dejamos asombrar por cualquier cosa o nos distraemos porque corremos detrás de las ambiciones de nuestro corazón. Dice que le dijo, a nadie saludéis por el camino. ¿Será que Jesús le estaba diciendo a los 70, vayan mudos, no compartan con la gente, no le hablen ni saluden? El versículo 4 dice que dijo, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Jesús no le está diciendo que no saluden, más bien les está diciendo que no se distraigan. El apóstol Pablo nos dice, hablando de ese asunto, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si vas a ser un misionero de Dios, si vas a ser una de esas personas que Dios ha de usar para bendecir y llevar la gracia salvadora a otros, no debes distraerte, debes concentrarte en la tarea que Dios te ha dado, debes mantenerte enfocado en esa tarea. Van a venir ofertas, van a venir muchas propuestas, van a venir muchas ofertas para que te distraiga, para que no te concentres en tu tarea y en tu misión. ¿Cuántos cristianos empezaron la vida cristiana de una manera maravillosa, pero en el camino se han distraído? ¿Cuántos cristianos empezaron llenos de un primer amor fogoso, compartiendo, evangelizando, predicando, pero en el camino se han enredado en otros negocios?
Por eso Cristo le dijo a los 70, vayan y no saluden a nadie, concéntrense en eso, no vayan para otro lado, esa es su tarea. Yo vengo de un país muy político y bueno, no voy a decir en esta fecha, Dominicana es un país que los 4 años se lo pasa en campaña, eligen el presidente y los próximos 4 años en campaña otra vez. Y a veces como pastores nos toca bregar con líderes de iglesia que están metidos en la iglesia, pero también están metidos en la política, que están metidos en el evangelio, pero también están metidos en las cosas de este mundo. Y usted puede notar como muchos de estos hermanos no progresan. Yo quiero decirle a los hermanos que me están escuchando, de donde quiera que me estén escuchando, si quieres ser un gran misionero del Señor, debe concentrarte en la obra del Señor y no distraerte con nada. Hay un relato bíblico, ustedes conocen la historia cuando Eliseo pasaba por un lugar y una mujer veía que Eliseo siempre pasaba por allí, le llamaban la Sunamita. Y un día la Sunamita le dijo al esposo, ¿y por qué no construimos un aposento aquí para que el siervo de Dios cuando pase por aquí tenga donde descansar, a dónde estar tranquilo? Así que en la casa de la Sunamita, el esposo y la Sunamita prepararon allí una habitación para Eliseo, maravilloso. Y ahora Eliseo cuando pasaba de una ciudad a otra, de una escuela de los profetas a otra, llegaba allí y allí podía quedarse, descansar, allí era alimentado, allí descansaba. Y un día Eliseo le pregunta a su siervo Giesi, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Esta mujer ha sido tan buena con nosotros. Y Giesi le dice, Señor, esta mujer no tiene hijos. Así que entonces Eliseo le habló a la mujer y en poco tiempo la mujer tenía un hijo. ¡Wow! ¡Qué regalo más maravilloso! Yo iba a decir cuando empecé la historia que prepare un cuarto para yo morar en tu casa, pero después dije, oye, no voy a tener como darte el hijo que Eliseo le dio. Pero qué lindo, una mujer que quería servir a Dios y ahora tiene un hijo. Dice la historia que el hijo murió. El hijo murió. Y la mujer salió en busca de Eliseo. Y le dijo a Eliseo, yo no te pedí hijo, ¿por qué me diste un hijo para ahora amargar mi vida? Y dice la historia que Eliseo le dijo al siervo, le dijo a Giesi, ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano y ve. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo salude. Estoy citando segundo del libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Eliseo le dice, toma mi bastón, toma, vete con él. No te detengas con nadie. Si te encuentras con alguien por el camino, no lo salude. Y si alguien te salude, no le responda. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. Otra palabra, Eliseo le estaba dando una misión a Giesi que requería completa concentración. No te distraiga, no permita que ninguna cosa te detenga en el camino. Vas a ir directo donde está el muchacho, vas a poner mi bastón sobre él. Y ustedes conocen el resto de la historia, si no lee el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dice que Giesi lo hizo y cuando llegó puso el bastón sobre el niño y el niño vivió de nuevo. Esta historia nos está diciendo a nosotros que la misión a la que Dios nos ha llamado es una misión que no admite distracción. Hoy estamos siendo azotados por esta peste, pero la Biblia enseña que vendrán otras pestes y otros desastres. El libro de Apocalipsis dice que vendrán terribles plagas. Y si nosotros como cristianos, llenos del Evangelio de Cristo, nos las pasamos distrayéndonos con cada cosa y siguiendo el mismo juego de la persona que no tiene esperanza, siguiendo el mismo juego de la persona que está llena de pánico, entonces ¿cuál será la esperanza de este mundo? Dios te ha bendecido con el Evangelio, te ha dado el antídoto del peor virus que es el pecado y te ha llamado como llamó a los 70 para que te riegue por todas partes, inyectando, vacunando, llevando salvación a la gente. No te distraigas. Vendrán muchas ofertas, no te distraigas. No hay oferta que pueda igualar el ser un siervo de Dios en esta tierra. No la hay. Cuando el evangelio llegó a Samaria, Felipe lleva el evangelio a Samaria, la gente de Samaria acepta el evangelio. Entre ellos había un mago llamado Simón. Y dice que Simón, que ganaba mucho dinero haciendo magias y cosas, Simón se convirtió también y ahora andaba detrás de Felipe para todas partes. Cuando llegó Pedro a confirmarlo, dice que Pedro impuso las manos y todos recibieron el Espíritu Santo. Y por mano de los apóstoles se hacían muchos milagros en Samaria. Y cuando Simón el mago vio eso, dice que le ofreció una gran suma de dinero a Pedro para que le dé ese poder también. Yo alabo al cielo que el apóstol Pedro estaba claro de su tarea. No se distrajo, no se distrajo.
A veces nosotros por un buen negocio ponemos el evangelio de lado. A veces nosotros por una buena oferta de dinero ponemos lo que creemos de lado. A veces nosotros porque voy a ganar más en este trabajo pongo los principios de la ley de Dios a un lado, el día del Señor a un lado. No te distraigas. No te distraigas. Somos portadores de buenas nuevas. Somos portadores del antivirus que cura este mundo. Y Cristo está buscando multiplicar a aquellos que han de propagar esta bendición. Por último, número 1, te dije que son 3 puntos. Número 1, la cosecha es grande y los obreros son pocos. Número 2, recoger la cosecha requiere sacrificio. Y por último, recoger la cosecha produce maravillosos resultados. ¿Quieres ser parte de una gran empresa que al final tendrá éxito rotundo? Únete a la obra de Dios. Dice Lucas capítulo 10, versículo 17. Regresaron los 70 con gozo. Wow. Regresaron los 70 gozosos diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Estos 70, gente humilde, gente común. Y una cosa interesante que veo en los 70, no se nos menciona el nombre de ninguno. Por lo menos a los 12 se nos menciona el nombre de los 12. Son 70 anónimos. Pareciera que son gente común, sencilla, sin mucha importancia. Pero qué obra más grande estaban haciendo. Tú no tienes que ser una persona de renombre. No tienes que ser una persona muy conocida. No tienes que ser el principal líder de la iglesia. Solo basta que digas, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Y el Espíritu de Dios va a ser depositado sobre ti. Y cuando tú salgas a hacer la obra del Señor, el poder de Dios va contigo, aunque no aparezca tu nombre, aunque no sepamos quién eres, porque Dios sabe quién eres. Los 70 regresaron gozosos. Recoger la cosecha de Dios produce felicidad. ¿Cuántas cosas hacemos para ser felices? ¿Cuántas cosas probamos para sentirnos bien? Y al poco rato nos sentimos mal de nuevo. Pero si quieres un gozo duradero, si quieres sentir un gozo de verdad que perdura para siempre, yo quiero invitarte a que te unas a aquellos a quienes Dios envía a bendecir al mundo. La Biblia dice que no solo regresaron gozosos, sino dicen que también provocaron gozo en Jesús. Provocaron gozo en Cristo. Leamos el versículo 21. Ellos regresaron contentos, emocionados, contándole al Señor, Señor, mira lo que hicimos, mira cuánta gente rescatamos, mira cuánta gente bendecimos. Estaban eufóricos, contentos, regresaron gozosos. Pero el verso 21 dice, Lucas 10, versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Quién más está gozoso? Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, se produce gozo en nosotros, pero también producimos gozo en Dios, en Jesús. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. ¡Wow! ¿Quieres provocar gozo en Jesús? ¿Quieres provocar que Cristo se regocije en el cielo? Dice mi Biblia y tu Biblia, porque hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que cuando sales a propagar el evangelio, cuando sales a recoger la cosecha, cuando sales con la vacuna que cura el pecado, a bendecir y a sanar a otros, provocas una fiesta en el cielo, provocas regocijo en Jesús. Por último, recoger la cosecha produce grandes resultados porque Dios nos da el poder de derrotar a Satanás. A veces nos pasamos el tiempo orando y estudiando porque quiero vencer este pecado, orando y estudiando porque quiero vencer al demonio, orando y estudiando y me la paso en eso y pasan años y no venzo. Pero aquí encontramos gentes comunes y sencillas que regresaron donde Jesús y le dijeron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque cuando decidimos unirnos a Dios en el plan de redención,
el poder de Dios posa sobre nosotros y somos capaces de vencer y de resistir al diablo. Aleluya. Amados, hay una gran cosecha que recoger. Hay un mundo gigantesco infectado por el virus del pecado. Y Dios ha mandado la vacuna desde el cielo. Se llama el Evangelio. Tú y yo la hemos recibido y tenemos ahora la misión y la tarea de compartir esta vacuna con otros. No debemos quedar callados, ni debemos distraernos. Debemos concentrarnos en bendecir y en vacunar a otros. Usted me dirá, pastor, pero ya hay muchos misioneros. Recuerda que Cristo los 12 los llevó a 70, los 70 120, los 120 como 3,000 más adelante, y el grupo fue multiplicándose. Así que hoy el Señor no se conforma con que 2 o 3 ya estén haciendo la obra. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor está buscando incesantemente más personas que quieran sumarse para bendecirlo, para poner su poder sobre él y para enviarlo. ¿Quieres tú responder? Vamos a cantar este canto. Vamos a unirnos con el grupo de jóvenes. Hoy, un día que celebra la juventud adventista, vamos a unirnos con esos jóvenes que hoy vinieron a cantar con nosotros. Y vamos juntos a alabar a Dios. Al final del canto yo te voy a hacer una invitación. La invitación de que si tú quieres ser hoy un propagador del antídoto del virus del pecado, si tú quieres ser hoy un portador del remedio para curar a la gente que ha sido infectada, y allí en tu casa o en el rincón que tú estés, yo quiero que hoy oremos juntos, tú entregándote y consagrándote al Señor. Vamos a cantar este canto. Y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo, Dios. Dice tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Dios nos abre el entendimiento y empezamos a darnos cuentas de lo que es el pecado, entonces entendemos que la mayor urgencia de este mundo no es enfrentar el coronavirus, es enfrentar la pecaminosidad en nuestras vidas que nos separa de Dios. Qué bueno es saber que Dios corrió la brecha,
corrió la gran fosa que nos separaba y nos trajo el antídoto en Cristo Jesús. Hoy todos los cristianos tenemos en la mano la vacuna del Evangelio para bendecir a otros. Bendice a otro, llévale el Evangelio a otro. Haz que Jesús se regocije por la obra que estamos haciendo y recibe el poder de vencer hasta los demonios. Yo quiero orar. En esta hora me voy a arrodillar y voy a orar contigo donde estés. Si puedes, te arrodillas. Si no puedes, arrodilla tu corazón al Señor diciéndole: Señor, hazme un pregonero, un propagador del antídoto, de la vacuna que cura del pecado. Vamos a orar. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella encontramos que Dios nos busca, nos llama y nos bendice. Gracias, Señor, porque Jesús, con todo el poder de ser Dios, decidió escoger a 12 primero para predicar este evangelio, luego a 70 y ha seguido multiplicando este número. Oh Señor, nosotros aquí en Orlando y en diferentes partes del mundo que hoy nos unimos en esta oración, queremos decirte: úsanos como un medio de llevar el remedio para esta terrible enfermedad del pecado. Conviértenos en propagadores de tu gracia. Conviértenos en predicadores de este evangelio. Ayúdanos, Señor, a poner todo de lado, a no distraernos con nada, a concentrarnos en la tarea que nos has puesto y a encontrar gozo en hacer esto. Y a encontrar, Señor, que tú obtienes victoria en nuestras vidas, porque aún los demonios son vencidos. Alcanza a los hermanos en su casa, los amigos. Bendice los que están enfermos, los que están padeciendo. Bendice los que son azotados por este virus, Señor. Pero sobremanera bendice a los que, azotados por el pecado y la maldad, claman por liberación. Como iglesia de Orlando, Señor, bendícenos. Derrama tu espíritu sobre nosotros para hacer bendición en este mundo de pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Yo quiero invitarte a que nos siga en las redes, a que nos siga en nuestra página, porque allí seguiremos informando y seguiremos diciéndote de los próximos eventos y programas que tendremos. Que Dios te bendiga y que sea contigo y con tu casa.